Vamos a buscar la palabra del Señor en este día tan especial. Tan especial porque estamos en la casa de Él, pues. Porque estamos ante su presencia, aleluya. En 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1. 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Amén. Vamos a recordar aquí una amistad muy grande, una amistad que estuvo, hicieron un pacto, dos amigos, una amistad donde sacan lo mejor de cada persona, una amistad, ¿verdad?, que va más allá de la muerte, una amistad que se hacen lazos en la tierra, pero siguen después. Nosotros creemos en el Señor y sabemos que tenemos una eternidad juntos, ¿verdad? Y esa amistad, no solo el Señor quiere que la tengamos entre nosotros, sino que con Él. ¿Ya? La amistad de Dios, wow. ¿Ya? Así que por eso debemos preocuparnos de cumplir su palabra y hacer conforme a como Él nos manda. Capítulo 9 del 2 de Samuel, versículo 1. Amén. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Vamos a volver a leerlo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Amén. Tomen asiento, por favor. Qué hermoso que después de que, recordando un poquito la historia, Jonatán ya no estaba, ¿no es cierto? Sí. Pero cuando David llega al lugar donde debía de estar, donde el Señor ya lo había ungido como rey, siendo allá en las montañas, cuidando ovejas, ¿verdad? Pero no fue de inmediato, tuvo que vivir procesos. Pero cuando llegó a donde Dios quería que llegara, Él no se olvidó de su amigo, de la promesa que le hizo a su amigo, ¿verdad? Ese pacto que hizo con su amigo. Fíjese que nosotros tenemos que ver una cosa. A mí me llama mucho la atención y vamos a ver a algunos personajes porque, aunque ustedes no lo crean, hay una conexión de esta historia con la iglesia de Jesucristo. Porque es una forma en la cual dice: así debes actuar tú. Esto es lo que quiero yo. Y vamos a ver los nombres de cada uno de los personajes más adelante, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ir primero a 1 de Samuel capítulo 20. ¿Ya? 1 de Samuel capítulo 20. Y vemos aquí cómo Jonatán, estando en un puesto privilegiado, era hijo del rey, ¿verdad? Y sabemos que Saúl lo único que quería era matar a David. Entonces, Jonatán dijo a David en el versículo 4 del capítulo 20 de 1 de Samuel, dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. Lo que deseare tu alma, haré por ti. ¿A cuántas personas le hemos dicho eso nosotros? En verdad. Porque generalmente los humanos buscamos nuestro parecer, ¿no es cierto?, lo que nosotros creemos. Pero ahí habían dos amigos en diferentes circunstancias, uno hijo del rey y el otro que estaba destinado a la muerte, que era David, ¿ya?, que estaba en los ojos del rey. Lo que el rey quería, lo que el rey de la tierra quería hacer, no estaba en el plan de lo que el Dios del cielo y del universo quería hacer con David. Ahí sacamos una lección.
Nosotros podemos querer muchas cosas, podemos venir de las mejores familias, podemos, ¿no es cierto?, estar con el respaldo humano, pero si Dios no quiere, no va a ser así. Amén. Él tiene a sus escogidos, ¿verdad? Entonces, dice, y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Y fíjese que estaba inquieto David porque sabía que Saúl quería matarle. Entonces le dice, mira, hagamos lo siguiente. Yo siempre ceno con tu padre, con el rey, ¿verdad? Pero si tú ves que en 3 días, si tú me permites, yo me iré y me esconderé. Si en 3 días, hasta los 3 días, dice, como máximo, tú ves que tu padre no cree que tú me diste permiso para ir, que yo tenía que estar con mi familia, entonces, si tú ves eso, hagamos una señal. Bien, le dijo Jonatán, yo voy a tirar 3 saetas. Y si le digo a la persona que vaya a buscar las saetas que están cerca de él, entonces quiere decir que mi padre no te quiere matar. Pero si yo le digo está más allá de ti, quiere decir que mi padre te quiere matar. Entonces, frente a esa prueba, a los 2 días, pregunta el rey, ¿y dónde está David? Le dice, y cae en ira, tanto así porque Saúl estaba totalmente ido. Y ahí vamos a ver más adelante qué pasa con Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl le dice, le lanza inclusive una lanza a su hijo. Quería matarle. Era tanto su enojo, y a veces cuando es tanto el enojo, podemos hacer daño a lo que más queremos. Puede más la ira que el amor. Pero nosotros servimos a un Dios de amor. Amén. Que nos da oportunidades, ¿verdad? Volviendo un poquito a esta historia, ellos hicieron un acuerdo, hicieron un pacto. Y le dice Jonatán, le dice, mira, si a mí me pasa algo, ve tú por mi gente, por mi descendencia. Si yo muero, ve por mi descendencia. Y David le dijo que sí. Pasaron los años, murió, ¿no es cierto? Jonatán murió junto a su padre ahí en esas guerras que tenían, ¿verdad? Y sigue la historia. Hay muchas historias de por medio de cómo Dios estaba con David. Porque Dios no abandona nunca a un hijo. Nunca. Siempre va a estar con él. Gloria a Dios, aleluya. Sí, y sabe que es tan importante cómo ver que los pactos no se rompen. No se deben romper. Cuando es un pacto entre personas, lo puede romper uno de los dos. Pero cuando está el amor de Dios, cuando está Jehová, porque pusieron por testigo a Jehová, cuando ellos hablaron. Si está Dios de por medio, nunca se pierde la palabra que se le ha dado al otro. Por eso tú sí sea sí y tú no sea no. Entonces, cuando pasa esto, David siguió su rumbo, siguió en la guerra, siguió en lo que Dios le tenía guardado, ¿verdad? Pero vamos a ver algo muy importante. Cuando Dios tiene escogida a una persona, siempre lo lleva al lugar donde Él quiere estar. Es Dios quien escoge, es Dios quien llama. Pero cuando pasa esto, cuando Dios tiene escogida a una persona, siempre lo lleva al lugar donde Él quiere estar. Es Dios quien escoge, es Dios quien llama. 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 Es Dios quien escoge, es Dios quien llama.
Es Dios quien los pone en los lugares que Él quiere que esté, Amén. de la forma que Él quiere y como Él quiere. Ya Jonatán ya era historia para todo el mundo. Saúl era historia. David era el rey. David pudo haber quedado tranquilo. Pudo haber olvidado esa promesa que le hizo a él amigo. No tuvo nunca más un amigo. Pero fueron fieles hasta la eternidad. Fueron fieles por siempre. Y fíjese algo que nosotros podemos ver. Lo siguiente. Que en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1, donde está la palabra, ¿verdad?, que hemos leído, en la cual comenzamos a basarnos para esta historia. 2 de Samuel, capítulo 9, vemos cómo transcurre la historia y cómo nos vamos mirando a través de esta historia también. Dice que un día estaba David allí y hace una pregunta. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Se acordó de su promesa, se acordó de su pacto. No lo olvidó, siendo rey. Él anteriormente era el perseguido, el hijo del rey era el otro, era su amigo, pero ahora él estaba en el lugar de privilegio. Cuando Dios nos permite llegar a un lugar de privilegio, no nos olvidemos de aquellos que fueron realmente leales a la amistad. No demos la espalda, sí, lo conocí un día. Porque hay muchos, y estoy hablando a la iglesia, hijos de Dios, que cuando van creciendo, cuando Dios le permite, porque todo viene de parte de Dios, ¿no? Subir de estatus social, subir en sus economías. Si el amigo le fue mal en la vida, el amigo no ha sido bendecido, ¿realmente sigues siendo su amigo? ¿Realmente te sigues preocupando de él? ¿O sigues tu camino y vas buscando, a tu parecer, otro amigo? ¿Y por qué digo esto? Si Dios pone un amigo en tu camino, cuídalo. Amén. Cuídalo. Jonatán y David no eran iguales. No eran iguales ellos, eran diferentes. Pero sin embargo, el amor de Dios que había entre ellos era lo que los unió. Un pacto donde Dios fue testigo, ¿verdad? Y como fue testigo, también le recordó a David, mira, tú hiciste este pacto. Porque David era, ¿no es cierto?, hijo de Dios. Era alguien a quien él había elegido. Era quien puso sobre la cabeza de su amada tierra Israel. No era cualquiera, no estaba en cualquier tierra. Pero, sin embargo, él se acordó. Y dice que había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba. Y lo llamaron. Y él fue siervo de Saúl. Podría haber dicho quizás en su corazón, ¿por qué tengo que estar con él? ¿Por qué tengo que escucharle a él? ¿Por qué tengo que servirle a él si realmente mi rey era Saúl? Él comprendió quién estaba con David y que tenía que honrar a quien Dios permitía estar en un cargo, le gustase o no le gustase, lo amase o no lo amase, debía respetarlo y serle fiel. Y era siervo de él, siguió su camino. Y el rey le pregunta a David, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? ¿Hay alguno? ¿Quiere alguno?
Fíjate que cuando tú tienes un amigo, tu responsabilidad, somos hijos de Dios, no es solo con tus amigos, con tu amigo, es con su descendencia. Es con su descendencia, pero ¿cómo? Si yo soy amigo de... ¿Cómo voy a hacerme cargo? ¿Cómo me voy a preocupar? Es su descendencia, porque un amigo es una familia. Un amigo es parte de tu familia. Es parte tuya y tú debes preocuparte de su descendencia, como te preocupas de los tuyos. No puede haber egoísmo. Una amistad va mucho más allá. Y dice, Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Inmediatamente, ¿cómo lo identifica? Como el lisiado. Como no puede estar con usted, no puede compartir con usted. Mire la vida que él tiene. Y es hijo de Jonatán. La pregunta voy siguiendo la lectura. La pregunta que hace David dice, ¿dónde está? ¿Dónde está el hijo de Jonatán? ¿Dónde está el hijo, la descendencia de aquel que yo prometí que los iba a cuidar? ¿Dónde está? Y dice, le indica la dirección, ¿verdad? En Lodebar. Estaba en la casa de Maquir. No tenía nada. Nada, absolutamente nada. En la calle. En un lugar de desolación, un lugar de pobreza, un lugar, ¿no es cierto?, de aislamiento, de sufrimiento, de enfermedades. Un lugar abandonados, donde no habían pastos. Un lugar silencioso, sin palabras, es decir, absolutamente nada. Ahí estaba el descendiente de Jonatán, su amigo. Y más encima, lisiado. Sin ninguna posibilidad. ¿Y sabe qué? ¿Qué hizo inmediatamente? David lo manda a buscar. Tú debes preocuparte de aquellos que han quedado en el camino. Tú estás en la casa del Señor. Tus amigos quizás, o el amigo, está allá. Está afuera. No conoce a Dios. Pero como amigo tú eres el hijo del rey. Como amigo tú tienes una posición especial. Como amigo tienes una palabra que va ungida. Como amigo, así es como está esa amistad que te prometiste un día, le llevas el mejor regalo a tu amigo, que es la salvación. Amén. Como amigo no te puedes quedar tranquilo, se perdió mi amigo. Tu amigo, si alguna vez lo consideras tu amigo, no se puede perder. Amén. No se puede perder. Y tú tienes que levantarte como iglesia. Para ir, no importa que en el lugar donde esté, no importa, ¿no es cierto?, el barrio donde esté, no importa la situación, el vicio que esté. No importa, porque tú debes ser bendición para él. Y traerlo a la mejor familia. Y traerlo al mejor lugar. Y si hay amor y amistad y Dios está en ese amor, vas a ver que vas a poder traerlo. No te conformes, no, si ellos están bien, no. Si no tienen a Cristo, no tienen nada. Amén. Están en Lodebar. Fíjese que vino, ¿cómo vendría este hombre? Lo hemos visto lo hemos escuchado en otras prédicas, ¿verdad? ¿Cómo iría Mefiboset? Así se llamaba. Asustado, temeroso. Soy el único que quedó. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? No tengo nada, me va a matar. Tenía un niño de 5 años, dice la historia. ¿Qué voy a hacer? Él iba a la muerte. Pero tú no llevas ese temor, tú lo traes a la vida. Igual como lo hizo David con Mefiboset. Lo sacó del peor lugar,
lo sacó en el... Mira, piensa en el lugar más tremendo que hayas visitado, en todo aspecto. Pero el Señor te ha dado una invitación para tu amigo y te dice, tráelo a su casa, trae a la casa de Dios, trae porque aquí hay bendición, trae porque aquí hay amor, trae porque si lo ama, vamos, juégatela por tu amigo, no te conformes, que llega el día en que se muere el otro. ¿Y a dónde se va a ir? Y siendo tú su amigo, teniendo respuesta y teniendo la invitación, no lo haces. Las iglesias generalmente se preocupan del entorno, de lo que hay dentro. Hay mucho evangelismo, hay muchas cosas. Van a predicar a gente nueva, van a todos lados. Pero ¿y dónde están a los que conocen? ¿Dónde están? Los que un día te dieron alegría, con los que un día compartiste momentos preciosos, ¿dónde están? ¿Dónde los tienes? Movámonos, iglesia. Movámonos. ¿Sabe qué? Nosotros pensamos, lo llevamos a la iglesia. Pensemos en la iglesia, pensemos en el castillo. Pensemos en la mesa del Señor que tiene preparados los mejores alimentos. Amén. Pensemos en la mesa del Rey que tenía los mejores alimentos. Pero la mesa es totalmente diferente. Tú tienes más que David. Tú tienes más para entregar. Amén, Señor. Y tienes más para dar. Más para compartir. Amén. Y vemos que uno dice, bueno, pero es que Dios no lo llamó, pero Dios a ti te llamó. Y es la gran diferencia con Saúl, que Saúl quería a la gente, alguien que los dirigiera. El que ha sido pedido significa su nombre. Saúl fue pedido por la gente, pero David fue llamado por Dios. Amén. Y tú fuiste llamado por Dios. Amén. Amén. Entonces, fíjate, ¿y qué espera Dios al llamarte? Por supuesto que le honres, pero Él quiere que le sirvas, que seas su siervo, donde Él te tiene. Donde Él te tiene. Él no te dice que te vayas a un lugar, donde tú estás hay trabajo, amado, amada. Amén. Donde tú estés, hay gente, tú ves niños, ay, tan perdidos estos niños. Ya ves una palabra de cariño, los atrae. Y en algún momento sale una puerta para que tú le hables de lo maravilloso que es Jesucristo. Amén. Pero nuestro testimonio es importante. ¿Sabe qué? David significa el amado de Dios, el que sirve, el que espera, el que tiene paciencia. Nosotros somos llamados, debemos tener aquello. Y sabe que Jonatán significa Dios ha concedido. ¿Qué le concedió? Porque Dios se preocupó de David, Dios se preocupa de ti, se preocupa de mí. Siempre hay un Jonatán que está. Amén. Pero está abierto tu corazón para recibir a ese amigo, está abierto tu corazón para hacer un pacto con él, está abierto tu corazón para entregar el amor que Dios te ha dado, o eres tan egoísta que estás solamente recibiendo pero no estás dando. Recuerda, tú eres iglesia. ¿Sabe qué? Siva significa siervo, el que hace la tarea. Y nosotros también somos siervos, somos Siva. Amén. Tenemos que hacer la tarea. Y cuando nuestro Dios, cuando nuestro líder nos manda, cuando nuestro pastor de los pastores y el pastor que Él tenga en esta tierra te manda, estamos para servir. Como el pastor que lleva a la iglesia debe servir al pastor de los pastores. Amén. Todos somos siervos. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos Mefiboset. Muchos. ¿Y sabe lo que significa Mefiboset? Significa el que esparce vergüenza. Eso significa.
el que esparce dolor, el que esconde la cabeza, el que se va a lugares escondidos donde nadie los vea, el que está habitando donde no debe habitar, porque Dios quiere que todos sean llamados, Dios quiere que todos le sirvan, Dios quiere que todos seamos siervos, Dios quiere que sus llamados estemos. Y el llamado es para todos, pero nosotros somos portadores de la invitación. No callemos. En estos tiempos, queridos hermanos, hay iglesias que lo pasan muy lindo. Se van de seminario en seminario. Se van de revelación en revelación. Se van de comida en comida. Pero se olvidan del hambriento que está en el camino. Se olvidan que le llevan un plato de comida un día, pero ya arréglatelo los otros 6 días. ¿Sabe qué? Que esto es permanente. David nos da un ejemplo. Su amigo murió, pero él no se olvidó. Es siempre y por siempre. ¿Sabe? Nosotros debemos ver que Él nos da una misión. A los llamados nos da una misión. Id y predicad. El Señor nos dice: tú eres un Siba, eres un servidor. No vayas para que te sirves. No vayas porque, llegó la pastora o llegó un hermano. Ay, siéntese, párate, sirve, comparte. No esperas ser servido. No vayas con las manos vacías. No solamente con palabra de Dios, no solamente hablar del amor de Dios, no solamente hablar de las promesas. Lleva algo para comer si tú también vas a comer. No seas escaso en nada. Lleva mesa a donde te vas a servir también. Amados, ¿sabe que Él acompañó esos amigos? Se separaron con tristeza. No se vieron nunca más. Nunca más se vieron en esta tierra. Pero el abrazo que se dieron selló un pacto que dijeron sus labios. Podría haber muerto cualquiera de los dos, pero el pacto quedaba. Pero el plan perfecto de Dios ya estaba hecho para David. Y el plan perfecto está hecho para ti. Amén. Está en ti que se cumpla. Amén. Tienes que cumplir lo que Él te ha mandado. ¿Sabes que hay algo muy importante? Cuando manda a buscar a Mefiboset, Él también le dice a Siba: ¿sabes qué? Le vas a servir. Te vas a ir tú y tu familia. Es decir, te vas a ir con tus 15 hijos y tus 20 siervos. Te vas a ir a preocuparte del terreno de tu amigo, del alimento de tu amigo, que no le falte nada, de su parentela, por así decirlo. Ya tú te vas a preocupar, porque Él va a comer conmigo todos los días. Y eso hace el Señor. Nosotros tenemos alimentos, el alimento precioso cada día, que es su palabra. Amén. Todos los días lo tenemos, y Dios se preocupa de nuestros hijos y de nuestra parentela. Amén. Y aquí también nos enseña algo más. Que, fíjate tú esto que es maravilloso. Cómo Dios sigue trabajando en la familia. Cómo Él sigue caminando conforme al plan que Él tenía para la familia. Dios no olvidó a nadie. Al único que desechó fue a Saúl. Así es. Pero Jonatán, la promesa estaba dada, la promesa estaba ya aclarada. A David lo puso en el lugar que él quería. Siba fue bendecido también. Y partió con toda su familia.
y partió con los siervos que tenía. ¿Qué hace Dios con la iglesia? Dios en la iglesia tiene llamados y tú eres uno de ellos. Amén. Tú eres uno de ellos. Él te escogió, no te escogió otro. Amén. Por lo tanto, Él te respalda en todo lo que tú hagas, conforme a su palabra, Amén. que es la obediencia. Amén. Ha puesto siervos. Una iglesia sin ovejas no puede funcionar, ¿no? Amén. Sin siervos no puede funcionar. Entonces, la iglesia tiene la gran tarea, tiene un llamado, que es un pastor, y tiene siervos, que el pastor también es siervo, ¿verdad? Para hacer su tarea. ¿En quién? En los que están en esa tierra olvidada, en aquellos terrenos, porque tú generalmente quieres mandar a alguien a algún lugar por dirección de Dios y no van, porque tienen miedo. Dios quiere valientes. Amén. Tenemos la libertad de la palabra, tenemos la unción y el cuidado de Dios, somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Tenemos su presencia, tenemos la armadura, tenemos absolutamente todo, aleluya. Amén. ¿Qué te impide? ¿Qué nos impide ir, predicar su palabra? Empezando por quién? Por el amigo. Tu familia, ¿es tu amiga? Dejo ahí la pregunta. ¿Sabe que hay algo muy importante que tenemos que recordar? No basta con ir una vez. Tú tienes que permanecer la primera milla, la segunda milla, y hay mucho que hay que estar hasta el final ahí al lado de ellos. Amén. No es, ya lo hice, cumplí. Jonatán murió, Saúl murió, Jonatán murió, y queda este hombre, Mefiboset. Mefiboset lo invita a la mesa. Él que había estado no comiendo en una mesa, que no tenía para comer seguramente, que era lisiado, por lo tanto era mal visto en esos tiempos, y en la mesa del rey se sentaban los príncipes, en la mesa del rey se sentaban los sanitos, en la mesa del rey los fuertes, ahí se sentaban, ningún lisiado se sentaba en la mesa del rey. Pero recordemos que sí, nosotros somos lisiados. Y Él nos avergonzó. Y Él nos invita a su mesa. Amén. Compartimos la mesa cada domingo, cada día que conversamos sobre su palabra. Y sabe qué importante que el rey no abandona esa mesa, porque en este tiempo está sentado frente a millones y millones y millones, en lo cual ha tenido misericordia. Amén. Millones y millones y millones, donde Él da el mejor manjar. Millones y millones, porque no ha visto y borró tu pasado si tú te arrepientes. Pero ahí en la mesa está todo. Ahí en la mesa está el amor. Ahí en la mesa, porque el amor está por sobre todo. Está sobre esa tierra inmunda donde un día vinimos. Está sobre todo aquello que pecamos y el Señor lo olvidó. Está sobre una historia negra que es sin Cristo. Y aún en Cristo, historia negra, el Señor borró. Pero quiere que tú invites a otros. Quiere que lo traigas a su palacio, que lo traigas al lugar justo. Y no te olvides que con la muerte no se borran las promesas. Porque siquiera gente de aquel que tú hiciste en la promesa, tú debes seguir con ellos. No puedes abandonarlo. Porque siempre estaré contigo y con los tuyos. Y muchas veces se muere el amigo
y se muere la historia. No es así. Tengamos entendimiento de esto, hermanos. Amén. Amén. Tengamos entendimiento. Fíjese que esta historia de Samuel vemos reflejada a la iglesia. Vemos reflejada a la iglesia. Vemos uno que Él nos llamó. Podemos ver montones de iglesias que no están los llamados. El hombre eligió, el hombre escogió, instituciones programadas. El hijo ocupa el puesto del pastor y así van ocupando por familia los nombres, pero no están los llamados. Así es. El Señor llega un momento que eso lo corta. Son sus llamados, los obedientes, los que escogen por Él. A Él le pone siervos para que le ayuden en el caminar, o escuderos para que le ayuden a trabajar, para cumplir el propósito no del que Él llamó, sino el propósito de Dios en su vida. Una iglesia donde va realmente donde está la necesidad, no donde están las cosas ya hechas. Amén. No porque se fue un pastor yo voy a ir a buscar todas esas ovejas y llenamos la iglesia. No, Dios trae a las ovejas, pero por tu testimonio, por su palabra y por su presencia. Y lo más maravilloso que vemos, un lisiado sentado en la mesa del Rey. Amén. Hoy estamos en la casa del Rey. Amén. Hoy estamos recibiendo de su mejor alimento. Pero como Él es Dios, nos recuerda, no te olviden de otros que también estuvieron en tu posición antes. Así que iglesia, les insto a seguir trabajando. Les insto a continuar la tarea que Dios nos ha puesto por delante. Nadie ha dicho que es fácil, pero nadie dice que es imposible, porque servimos a un Dios de lo imposible. Amén. Nadie dice que tú no estás preparado, porque Dios es el que prepara y estamos en sus manos. Amén. Él ocupa a todos, Amén. los que quieren, los que se sujetan, los que se someten, los que son leales, los que hablan verdad, que sus actitudes son las mismas que dicen a través de sus labios, que sus ojos miren como Cristo, que haya compasión por los que ustedes miran. No sigamos corriendo ni caminando y pasando de largo porque nos vamos al cielo. Así no nos vamos a ir. Tenemos que trabajar hasta el último día, con buenos ojos o malos ojos físicos, pero sí con los ojos espirituales para ver el corazón de otros. Lisiado o no lisiado, el Señor nos ve a todos iguales. Amén. Amén. Así que el Señor les bendiga. Vamos a orar esta mañana por esta palabra. Amén. Amén.